cine de terror ha sido una piedra angular del séptimo arte desde sus primeros días. Con su capacidad para explorar los miedos más profundos y primitivos de la humanidad, el género ha evolucionado continuamente, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos a lo largo de más de un siglo, desde los inquietantes cortometrajes de la era del cine mudo hasta las sofisticadas producciones contemporáneas. El cine de terror ha cautivado a las audiencias y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. El cine de terror nació casi simultáneamente con el propio cine. En los inicios del siglo XX, los cineastas comenzaron a experimentar con temas macabros y sobrenaturales. Por ejemplo, Georges Méliès y los primeros experimentadores. El cineasta francés, Méliès, es ampliamente reconocido como uno de los pioneros del cine de horror. Su cortometraje, La Mansión del Diablo, de 1896, es considerado el primer filme de terror en la historia. A lo largo de su carrera, Méliès creó numerosos cortometrajes que incorporaban elementos de lo fantástico y lo macabro, utilizando trucos visuales y efectos especiales que eran bastante innovadoras para la época. El cine expresionista alemán de la década de los años 20 fue fundamental en el desarrollo del cine de terror. Películas como El gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Wiene, introdujeron técnicas visuales innovadoras con escenarios distorsionados y sombras angulosas que reflejaban estados psicológicos perturbadores. Durante la década de los 30 y los 40, Universal Studios produjo una serie de películas que definieron el cine de terror clásico y crearon algunos de los monstruos más perdurables en la historia del cine: Drácula en 1931 y Frankenstein en ese mismo año. Estas dos películas, dirigidas por Todd Browning y James Whale, respectivamente, cimentaron la popularidad del cine de terror en Hollywood. Bela Lugosi se convirtió en sinónimo de Drácula, mientras que Boris Karloff entregó una interpretación inolvidable como el monstruo de Frankenstein. Ambas películas establecieron convenciones narrativas y estéticas que influenciarían el género hasta nuestros días. Universal continuó produciendo películas de terror exitosas, introduciendo personajes como la momia, el hombre invisible y el hombre lobo. Estas películas no solo fueron comercialmente exitosas, sino que también establecieron una galería de monstruos que se convertirían en íconos culturales. En los años 50, el cine de terror se fusionó con la ciencia ficción, reflejando los temores de la Guerra Fría y la era nuclear. Películas como The Thing from Another World e Invasion of Body Snatchers exploraron el miedo a la invasión alienígena y la pérdida de identidad. Godzilla, una producción japonesa, personificó el terror a la radiación nuclear y sus devastadoras consecuencias. A medida que las normas sociales cambiaban, también lo hacía el cine de terror. La década de 1960 y 1970 vio la aparición de cineastas que desafiaron las convenciones establecidas y llevaron el terror a nuevas direcciones. Películas como Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock, marcaron un punto de inflexión en el cine de terror. Esta cinta, con su enfoque psicológico, desafió las expectativas del público y demostró que el verdadero terror podría encontrarse en lo mundano y en lo cotidiano. Por otra parte, George Romero revolucionó el cine de terror con La Noche de los Muertos Vivientes. Esta película, de bajo presupuesto, introdujo a los zombies caníbales modernos y utilizó el horror como una metáfora para comentar sobre las tensiones sociales y raciales de la época. La influencia de esta película es incalculable, estableciendo el zombie como una figura central en el cine de terror. En la década de los 70, el horror sobrenatural experimentó un renacimiento con películas que exploraban el miedo a lo desconocido y lo oculto. Entre ellas, la más importante está El Exorcista, la cual fue dirigida por William Friedkin, que está basada en la novela de William Peter Blatty. El Exorcista es una de las cintas más exitosas y aterradoras de todos los tiempos. La historia de una niña poseída y los esfuerzos desesperados por salvarla resonó profundamente en las audiencias y estableció nuevos estándares para el horror sobrenatural. La Profecía, dirigida por Richard Donner, exploró el tema del anticristo y el apocalipsis. La película fue un éxito en taquilla que fortaleció la popularidad del horror religioso. En Italia se empezó a dar un movimiento conocido como el giallo italiano, el cual encontró en Dario Argento uno de sus principales representantes. Su película, Suspiria, de 1977, es una obra maestra del horror visualmente impresionante. Con su uso distintivo del color y la música, Argento llevó el horror a un nivel artístico que influiría en muchísimos cineastas posteriores a él. Entre la década de los 80s y los 90s, el horror empezó a sufrir una diversificación y de ahí surgieron los slashers. Los años 80 fueron testigos del auge de este subgénero, caracterizado por la presencia de asesinos en serie que acechaban a jóvenes desprevenidos. Entre las películas más importantes podemos encontrar Halloween, aunque técnicamente fue filmada a finales de los años 70. Halloween, que fue dirigida por John Carpenter, estableció muchas de las convenciones del género slasher. La implacable figura de Michael Myers y la icónica música de Carpenter hicieron de esta película un clásico instantáneo.
Por su parte, Viernes 13, dirigida por Sean Cunningham, consolidó la popularidad del slasher en la taquilla norteamericana, presentando así al infame Jason Voorhees. La franquicia generó numerosas secuelas y estableció la fórmula de adolescentes siendo perseguidos por asesinos seriales en lugares aislados. Wes Craven introdujo un nuevo tipo de terror con Pesadilla en la calle del infierno, donde el villano, Freddy Krueger, atacaba a sus víctimas en sus sueños. Esta película añadió un elemento sobrenatural al slasher y de igual manera se convirtió en otra franquicia bastante duradera. En los años 90 llegó el horror en la era del blockbuster, donde el género vio una renovación del interés con un enfoque en la autorreferencialidad y en la sátira. Por ejemplo, con películas como Scream, donde Wes Craven volvió a revitalizar el género con esta película, donde deconstruía las convenciones del slasher mientras rendía homenaje a las películas que lo inspiraron. El guión de Kevin Williamson, lleno de referencias metatextuales, resonó con una nueva generación de espectadores que se convirtieron en fanáticos del género. Durante esta época, el horror también se empezó a fusionar con otros géneros, produciendo películas innovadoras y diversas. Por ejemplo, con cintas como El silencio de los inocentes, dirigida por Jonathan Demme, el cual es un thriller psicológico con elementos de horror. Por otro lado, está Seven, de 1995, dirigida por David Fincher. La cinta es otro ejemplo de la fusión de géneros, combinando el horror con el thriller psicológico. La película, con su atmósfera oscura y sus giros inesperados, dejó una marca indeleble en este género. Y así llegamos al siglo XXI, donde podemos ver la era del horror moderno. Primero con sus representantes internacionales. El cambio de milenio trajo consigo una ola de horror internacional que capturó la atención del público global, como por ejemplo el J-Horror. Japón lideró esta ola de películas en las cuales se enfocan en maldiciones y fantasmas vengativos. El horror europeo también ganó prominencia con películas como El espinazo del diablo y El orfanato, de Guillermo del Toro y Juan Antonio Bayona. En Estados Unidos, el horror continuó evolucionando, con cineastas jóvenes y audaces que empezaron a desafiar las expectativas del género. Por ejemplo, con el proyecto de La Bruja de Blair, la película que popularizó el formato de found footage, creando una experiencia de terror inmersiva y realista. Su éxito comercial inspiró una ola de películas en este mismo formato en las décadas posteriores, como por ejemplo Paranormal Activity, la cual fue un éxito rotundo en taquilla que la llevó a múltiples secuelas. En los últimos años, hemos podido ver una nueva generación de cineastas que ha emergido, llevando al horror a nuevas alturas, con un enfoque en la narrativa y la atmósfera de manera más personal, es decir, aplicando la teoría del autor hacia el cine de terror, con películas como Hereditary, dirigida por Ari Aster, Get Out, de Jordan Peele, o The Witch, dirigida por Robert Eggers. Este género es increíblemente diverso y estos subgéneros hasta el día de hoy siguen evolucionando y por ende se siguen transformando. Pero aquí hay unos de los más populares, el horror psicológico. Este subgénero se centra en el estado mental de los personajes y cómo sus miedos internos se manifiestan en el mundo exterior. El horror corporal se enfoca en la mutilación y en la transformación física del cuerpo humano, explorando la repulsión y el miedo a la pérdida de control sobre el propio cuerpo. El horror sobrenatural abarca historias de fantasmas, demonios y otros fenómenos paranormales. El slasher se centra en asesinos en serie que atacan a sus víctimas de manera violenta. El folk horror explora el miedo arraigado en las tradiciones y supersticiones rurales. El horror de ciencia ficción combina elementos de horror con la ciencia ficción, explorando el miedo a lo desconocido y a los peligros de la tecnología. Y por último, el subgénero de zombies, popularizado por George Romero, se centra en la reanimación de los muertos y su insaciable hambre de carne humana. El cine de terror ha tenido un impacto profundo en la cultura popular, influenciado no solo otras formas de entretenimiento, sino también del arte y la moda. El éxito de este género ha llevado a la creación de numerosas series de televisión, videojuegos y novelas que exploran temas similares, pues este género refleja también y moldea las ansiedades sociales, desde el miedo a la invasión durante la Guerra Fría hasta la exploración de los traumas personales en la era moderna. El horror ha sido una manera de confrontar y procesar los miedos colectivos frente a la pantalla grande. Por ello, tiene una base de fans bastante dedicada, que tiene convenciones, festivales de cine y comunidades en línea que celebran su amor por el género. Festivales de cine como Sitges y el Toronto After Dark Film Festival son plataformas importantes para el cine de terror independiente y de culto. Como ven, este género ha recorrido un largo camino desde sus inicios en los cortometrajes de Georges Méliès. A lo largo de más de un siglo, el género ha evolucionado y se ha diversificado, explorando una amplia gama de miedos y ansiedades humanas, desde los monstruos clásicos en Universal hasta las sofisticadas narrativas de horror psicológico que hay hoy en día. El cine de terror sigue siendo una fuerza poderosa en el entretenimiento y en la cultura popular. A medida que la sociedad continúa cambiando, es seguro decir que el cine de terror seguirá adaptándose y encontrando nuevas formas de asustar y fascinar a las audiencias de todo el mundo. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.